Buenos días. Buen día, ¿se escucha bien? ¿Está por allí? Buen día, Graciela, ¿cómo está? Buen día, profe. Buenos días. Bueno, dos solitos hoy. ¿Están rindiendo el resto? Bueno, chicos, yo los voy poniendo presente a medida que van apareciendo, milagros. Bueno, recién en el grupo, pero no tengo el nombre, no sé quién era el que preguntaba acerca de los... Yo, profesora Graciela, pregunté. Ah, bien. Graciela, ¿eso quedó comprendido? Lo que vos Sí, no, preguntabas. la duda principal que yo tengo con ese tema que me surgió es que si se declarara insalvablemente nulos inmediatamente, ¿no? Quedaría como un periodo. O sea, me pregunto si en alguna otra normativa no hay como algún plazo para, si sucede, no va, pienso que no va a suceder, pero todo puede suceder en Argentina, pero que no hubiera un plazo para, porque cómo se dictaminaría, cómo trabajaría la justicia si todas Bueno, esas eso se decretos, planteó, leyes se declararan nulas inmediatamente. ese problema se planteó cuando Alfonsín, en 1983, asume el mando, asume la presidencia, y precisamente en ese momento que no teníamos, por supuesto, este artículo 36, no existía, se planteó igualmente la discusión en qué hacer con todos aquellos decretos leyes, porque recuerdan que los gobiernos de facto dictaron decretos leyes porque el Congreso no funcionaba, entonces bajo una figura, ¿no? un engendro jurídico, le llamaban, cada vez que vean decretos ley, saben que no es en un periodo institucional normal, ¿bien? Porque si no, las leyes las dicta el Congreso y los decretos los dicta el Poder Ejecutivo, punto. El resto es una mezcolanza. Entonces se planteó eso, que si derogaban toda la legislación que había nacido o que había dictado este gobierno de facto, nos quedábamos en muchos casos con lagunas o con vacíos jurídicos. Entonces, en algunos casos, se prefirió seguir aplicando esas leyes o esas normas que habían sido dictadas, no en forma legítima, ¿bien? Para evitar quedarnos o quedarse sin un instrumento jurídico para poder aplicar. Fue muy debatido, incluso hubo muchas voces que estaban en contra de esto. Hoy día nosotros tenemos una solución que da la Constitución y punto, esa es la que hay que aplicar, que es el artículo 36. Y ustedes están estudiando civil, o los que ya estudiaron saben, que la nulidad absoluta e insalvable de la que habla el artículo 36 hace que el acto como sea no tenga efectos. Es como si nunca hubiera existido. O sea que aunque si mañana surgiera una ley que establece que la legislación que fue dictada durante ese periodo va a durar por 15 días, por 3 meses o hasta que se dicte una nueva legislación, ¿cómo sería esa ley? ¿Cómo sería? Nula. ¿Cómo sería? ¿Alejandro? Nula, nula. Igual te Más paso una que consulta. nula. Sí. Sí, pero más que nula. Más que nula, ¿cómo sería? Insalvablemente nula. No, ¿cómo sería esa ley? No sé si fui clara con el ejemplo. Viene, terminó el gobierno de facto, viene un gobierno constitucional, ¿bien? Legítimo. Y dice, bueno, acá nosotros, estas leyes no las podemos derogar a todas, porque son leyes importantes, ¿bien? Entonces, por más que el artículo 36 dice que son nulas, insalvablemente nulas, toda legislación que dictó este gobierno de facto, y nosotros vamos a sancionar una ley que le dé un plazo, ¿sí? Que vamos a hacer que se extienda un plazo
de 6 meses, 7 meses, 5 años, hasta que podamos dictar la otra legislación. ¿Cómo sería esta ley que le otorga sería validez y un válida. plazo? ¿Cómo sería? No, ¿válida? Si la dictamina el Congreso. Nicolás, Díaz, Luis, Facundo, ¿cómo sería? Qué No, linda para mí pregunta para sería el nula. examen. Sería Más nula que nula, porque, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Más que nula, ¿cómo sería? claro, Inconstitucional. Sería, ¿quién dijo inconstitucional que no vi? ¿Quién fue? Nicolás. Yo, Nicolás. ¿Dónde estás? Perfecto. Inconstitucional, más que nula. ¿Por qué sería inconstitucional, Nicolás? Disculpe, me perdí con el ejemplo, pero me quedó ¿Por claro qué que era sería inconstitucional. ¿Por qué sería inconstitucional esta ley que, aunque emane del Congreso, ojo, Graciela, aunque emane del Congreso, las leyes pueden no tener todos los requisitos constitucionales, aunque emane del Congreso la ley, ¿qué está diciendo esta ley? Le está otorgando validez. ¿Y a qué artículo está llevando por delante? Al 36. Es muy temprano, todavía no despertamos. ¿A qué Al artículo? 36, Si el artículo 36 está diciendo que toda la legislación que va a dictar este gobierno, o no vayan al 36, toda la legislación que dicte, o que se dicte durante ese gobierno, que ha quebrado la institucionalidad, ¿me van siguiendo? El artículo Sí. 36 es claro, dice, es nula, es insalvablemente nula. Fíjense, vayan al artículo 36. Primera parte. Sí. Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insalvablemente nulos. La Constitución me está diciendo, son nulos, nacen muertos. Después vemos qué hacemos, pero eso nace muerto. Entonces, si posteriormente el Congreso sanciona una ley, ya durante un gobierno legítimo, se terminó ese proceso que estábamos por fuera de la Constitución. Viene un gobierno legítimo y el Congreso dice, no, ¿saben qué pasa, muchachos? Nos vamos a quedar sin legislación. Y esta gente dictó buenas leyes, dictó leyes que son, progresivas, dictó leyes inclusivas, no importa. Pero la Constitución me dijo que jurídicamente nacieron viciadas, entonces están muertas. Si el Congreso o la Corte o quien fuere avalara la continuidad de la aplicación de esta legislación, sería una norma o un acto inválido, por inconstitucional, porque está yendo en contra de lo que dice la Constitución. Después vemos, Graciela, cómo se llenan esos vacíos. Si se va a legislar, si se va a aplicar, ustedes vieron lagunas y vieron interpretación, ¿no es verdad? Después vemos cómo se hace para integrar el derecho. Si se aplica legislación comparada, si se aplica casos análogos, si se aplica ya jurisprudencia de la Corte, ¿sí? Si el Congreso va sancionando leyes. Pero a ver, el hecho de que acá tengamos un hueco, un vacío, no significa que tengamos que salir a echar mano de lo que sea. No hay ningún drama, que haya una laguna o que haya materia sin regular. ¿Se entiende esto? La diferencia entre que sea inconstitucional y nulo. Sí, esa ley en principio no sería nula. ¿Por qué iba a ser nula? Si yo les puedo decir es una ley que dicta el Congreso. En un periodo constitucional. Y aunque lo avale la Corte, ¿también sería nula? Aunque lo avale la Corte Suprema. ¿Por qué nula? ¿Por qué me dicen que es nula? Porque nace muerta. ¿Qué ley nacería muerta? A posteriori para avalar las leyes anteriores. No, esa ¿Esa no. ley es nula? No, la anterior, toda la que fue dictada en el proceso militar, digamos, en la interrupción del sistema. Pero no la ley perfecto. La ley posterior es inconstitucional. Es inconstitucional. ¿Entienden la diferencia, Luis, vos que habías dicho nula? ¿Entienden la diferencia entre lo que es nulo y lo que es inconstitucional? O sea que nunca llegaría a la Corte. O llega a la Corte y la Corte dice que es inconstitucional. No solo la Corte. ¿Ustedes vieron control de constitucionalidad? Sí, algo. Con el doctor García Arena. Bueno, entonces, no solo la Corte, cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad. Eventualmente, bueno, en el caso de la Corte,
tiene una mayor jerarquía como órgano jurisdiccional, y si bien no es de aplicación obligatoria sus fallos, pero bueno, derrama, ¿sí? Los jueces inferiores suelen aplicar, por economía procesal y demás, los fallos de la Corte. ¿Bien? Pero ¿entienden la diferencia, vos, Nicolás, que Sí. habías dicho que era inconstitucional? ¿Entienden la diferencia entre lo que es nulo y lo que sería inconstitucional? ¿Seguro? Sí. Los veo medio perdidos, no sé por qué. Ojo que así nosotros preguntamos en el examen, tienen que razonar, tienen que razonar. ¿Qué otra duda tienen? ¿Qué otra consulta? Profe, yo tengo una duda. Sí, Cuando yo a las últimas 2 clases con usted no pude asistir. Cuando sí. dio el trabajo práctico y demás. Cuando habla el artículo 36, cuando habla de interrupción del gobierno, ¿se lo puede tomar a una revolución, digamos, como una interrupción? Sí, tranquilamente. Habría que ver luego las consecuencias de esa revolución. Si es, cuando hablamos de revolución, podríamos decir que prácticamente es como un orden nuevo. Bien, si tomamos los antecedentes de nuestro país y de países extranjeros, de otros países, prácticamente después de una revolución viene un orden nuevo. Entonces quizá ya no es factible volver a aplicar este artículo 36, porque es otro orden, es otro sistema, es otro régimen, y ya no sé si tendría nuevamente vida esa Constitución. Bien, pero en términos generales, si es un proceso donde hay un quiebre institucional y luego se vuelve a la aplicación, ¿sí?, de este sistema que está contemplado en nuestra Constitución, pues entonces sí se podría tomar como un sinónimo o como un ejemplo de interrupción de las instituciones. Pero habría que ver, porque generalmente cuando hablamos de revolución hablamos de un proceso más radical, ¿no?, que es terminar con un periodo, ¿sí?, con un ciclo, y un orden completamente nuevo. Si vos te fijás en la Revolución de Mayo, la Revolución Francesa, toda la revolución bolchevique, ¿sí?, es como que directamente se terminó con el orden que estaba y se arrancó un orden nuevo. Entonces ya no tenés cabida para aplicar este régimen anterior. Bien. Justo esa era la duda. ¿Sí? Si se aplicaba o no se Claro. aplicaba en un proceso revolucionario. Va a depender de las circunstancias y va a depender, porque quizá nos encontramos con un nuevo sistema. Viene una revolución y nos encontramos con un sistema donde, no sé, ya no tenemos 3 poderes, donde ya la Constitución no es la norma suprema. Entonces, ¿qué aplicación de la Constitución vas a tener si estamos ante un sistema, la Revolución Cubana, un sistema completamente nuevo? Entonces ya no tiene cabida lo viejo, lo anterior. Bien. Bien, Perfecto. habría que ver el grado de profundidad cuando hablamos revolución. En general, revolución se interpreta como que es la reacción a un sistema y se implanta un orden completamente nuevo. Bien, Perfecto. Bien. gracias. Sí, Alejandro, vos querías preguntar algo. En ese caso que planteaba Nicolás y la respuesta que le daba a usted, eso se puede dar tanto en un proceso revolucionario, no sin la intervención militar, como me parece que es que planteaba Nicolás, como también puede suceder que un proceso militar también lleve a la conformación de una nueva hegemonía que implante un nuevo sistema que perdure. Sí, Alejandro, no importa de la mano de quién viene este Claro, por eso. movimiento. Era No el importa. punto ese. Era ese el punto. Exacto. De hecho, vos fijate que en los gobiernos, en los quiebres institucionales desde 1930, todos los que se dieron en nuestro país, en la mayoría, por no decir en todos, participaron Todos, militares, que no todos. fueron los únicos actores, porque también hubo un acompañamiento de la iglesia, Sí. también hubo un acompañamiento de la oposición, también hubo un acompañamiento del pueblo, ojo, sinceremos, ¿bien? Ahora, cuando hablamos de revolución, porque muchas veces en los gobiernos militares, si uno lee en ese momento o la historia, todos planteaban lo mismo, que iba a empezar un nuevo orden, que el Estado se iba a optimizar,
Pero a ver, básicamente seguíamos hablando de un mismo esquema. Fíjense ustedes, se seguían dictando decretos leyes, seguía estando el poder judicial. No es que había un cambio de sistema, como yo recién iba a la Revolución Francesa. Directamente se pasó a un nuevo orden, una creación de un Estado, se dejó atrás la monarquía, ¿sí? O en la Revolución Bolchevique. Hubo un cambio radical. Se terminó un sistema, ¿entienden a lo que voy? Hubo un cambio de modelo, de raíz. Es como si aquí, a raíz de una revolución, se termina con el sistema republicano y se pasa a un sistema monárquico. O sea, verdaderamente es una verdadera revolución en el sentido de la palabra. Revolución como sinónimo de terminamos con este orden, con este sistema y arrancamos uno nuevo. Lo que nosotros tuvimos a lo largo de los gobiernos de facto fue un cambio de figurita, centralizar más el poder, ¿sí? Creer que iba a venir un salvador, llámenle militar, junta, lo que fuere, que nos iba con una varita mágica al estilo Harry Potter, nos iba a dar salud, seguridad, dinero. Un desastre, bien, un desastre. Ellos no hacernos cargo nosotros de los procesos, pero en realidad no hubo una verdadera revolución. De hecho, insisto, las herramientas jurídicas que dictaban eran decretos leyes. Era prácticamente lo mismo. Eso era reconocer que el Congreso es quien sanciona. Lo que pasa es que como estaba cerrado, lo hacíamos nosotros, que éramos 2 o 3. No sé si estoy siendo clara, ¿bien? Quizá la revolución, en el verdadero sentido de la palabra, con el verdadero sentido radical de la palabra, no sería un ejemplo de quiebre institucional, porque la pregunta sería, ¿y después de la revolución qué se establece? Si le llamamos revolución a un proceso que es más de lo mismo, pues entonces sí es un quiebre dentro del artículo 36. Ahora, si por revolución llamamos nuevo orden, no, porque después ya estamos en frente de otro esquema, de otro escenario. ¿Bien? No sé si les he respondido o si he sido clara. ¿Alguna otra consulta? Sí, una más, ya. Vio cuando usted mencionó el ejemplo de Frondizi y Guido que se retira, o sea que Frondizi se fue de una manera... renuncia. Es obligado a renunciar. Ilegítima, digamos, que también es un acto de fuerza, ¿no? coaccionado. ¿Es el mismo caso que pasó, entonces, podemos asimilar con De la Rúa en 2001? Mirá, si bien nosotros sabemos, porque hasta la propia vicepresidente actual en su momento dijo que había habido un movimiento para destituirlo, ¿bien? Nunca se pudo comprobar a ciencia cierta, ¿bien? Que hubo todo un proceso de destitución. Lo mismo que renuncia Rodríguez Sá. Ustedes se acuerdan cuando estuvo una semana y él da ese discurso, había dicho que había sentido intranquilo, que querían destituirlo, que es más, habían amenazado contra su vida, que nunca aclaró él qué había pasado. Vos me decís, sí, rodeado, quizá lo mismo que le ocurrió a Alfonsín, cuando debe irse antes, que hubo todo un artilugio, ¿sí? ¿Para qué? Para que él económicamente estuviera desequilibrada la situación para tener que irse antes y tener que renunciar. Si nosotros hilamos fino, podríamos decir que sí, que verdaderamente hubo como una especie de no se fue hilvanando todo como para dar las condiciones, no para que tuviera que renunciar, ¿bien? Pero para que hubiera una gran inestabilidad, pero no de la forma tan palmaria y tan notoria como podemos decir que le ocurrió a Frondizi o a Ilia, es decir, que directamente ahí no había margen de duda, no es que sospechábamos que nos querían que no fuéramos del cargo, directamente había una coacción directa, una amenaza directa, un pedido de renuncia directa, era como más grosero. Bien, entonces acá sí, claro que sí, yo en lo personal considero que claro que hubiera un montón de circunstancias y de conspiraciones para que tuviera que irse. Pero bueno, la libertad es libre, él podría haber decidido optar por otro mecanismo, por otra solución, hacer otro tipo de alianzas, buscar otro tipo de apoyo, ¿bien? No fue tan crucial como en el caso que mencionábamos de Frondizi, al menos como la historia cuenta que fue el caso de Frondizi. ¿Bien? Sí, gracias. Bueno, ¿qué otras consultas, chicos? ¿Comenzamos? ¿O continuamos, mejor dicho? La clase pasada nosotros habíamos hablado en relación al bloque de constitucionalidad, ¿verdad? Estábamos desarrollando el artículo 75, inciso 22. ¿Sí? Y este inciso, ¿se acuerdan que hablábamos de cómo se constituía ese bloque de constitucionalidad?
están ubicados en tiempo y espacio, en cómo, cuál era la ley máxima o suprema de nuestra nación, que ya no podemos hablar solamente de la Constitución, y cuáles eran los tratados que podían llegar a constituir o a formar parte de este bloque de constitucionalidad. ¿Sí? ¿Quedaron dudas al respecto? Si no, seguimos, avanzamos. Porque si quedó todo claro en relación a los tratados con los tratados internacionales que tienen jerarquía o los que eventualmente tienen jerarquía, ahora vamos a tocar o vamos a abordar otro tema, que es la jerarquía constitucional de los tratados que no tienen supremacía constitucional. Uy, qué complicado esto, van a decir ustedes, tan temprano, 8 de la mañana, con este tema. Bien, ¿se comprende lo que estoy diciendo? Vamos a ver la jerarquía, ¿sí? ¿Qué lugar ocupan dentro de esa pirámide o de ese orden los tratados internacionales que no tienen jerarquía o supremacía constitucional? Parece un trabalengua, pero ¿me siguen? Todo el resto de los tratados. ¿Se entiende, Martina? ¿Sí? Mira con cara como diciendo que me habla esta mujer. ¿Se comprende todo? ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros en esa pirámide, bien, o como norma suprema, encontramos ¿qué conjunto de normas? Milagros. ¿Cómo se llama entonces ese conjunto de normas? Como norma suprema de nuestro país. La Constitución Nacional ¿Solo la Constitución? y los tratados internacionales. ¿Todos? No, algunos. ¿Y cómo se llama todo ese conjunto de normas? ¿Alguien sabe? Bloque constitucional. Bloque de constitucionalidad. Esto es un consejo para el examen. Está bien, no es el día del parcial, está perfecto, pero esto solo se logra estudiando mucho. Si yo hago esta pregunta en el parcial y ustedes me dicen bloque de constitucionalidad, automáticamente yo paso a la otra pregunta, porque yo apuntaba a otra cosa. Pero ¿a qué le digo? Sepan responder. Si ustedes, no hay problema, Milagro, está bien. Si ustedes responden como Milagro, fíjense, una pregunta, entonces yo ya, que esto no tiene por qué saberlo hoy día Milagros, pero a ver, ya tengo que empezar a preguntarle, ¿es solo la Constitución? Y le tengo que empezar a preguntar por los otros tratados. Entonces tengo que, ¿entienden la diferencia? Si yo hubiera dicho bloque de constitucionalidad, pasábamos. Parece que sabe, ¿bien? O al menos yo, bien, digo, avanzo. Bien, entonces en el examen igual, pero eso, ¿saben cómo se logra? No por ósmosis, se logra solamente estudiando, es la única, más allá de haber dormido bien, haberme alimentado, haber tomado agua y todo, pero es estudiando, ¿bien? Bloque de constitucionalidad. Yo presumo que ustedes saben cómo está constituido el bloque, lo presumo, pero ustedes dirán, miren qué tonta esta mujer, ha presumido y yo no sé nada, listo, pero lo damos por sabido. Por debajo del bloque de constitucionalidad es lo que nosotros vamos a estudiar ahora, porque hasta 1994, ¿sí? La Constitución daba una solución y a partir de 1994 cambia el sistema. Acá nosotros estamos viendo la relación de los tratados internacionales con el resto de las normas, ¿sí? En sentido amplio, es decir, las leyes que dicta el Congreso, los decretos del Ejecutivo o el resto de la legislación. ¿Se entiende lo que vamos a ver? ¿A dónde enfocamos? Ya del bloque de constitucionalidad ya nos olvidamos, ya sabemos que es supremo. Vamos abajo, ¿sí? Y acá aparecen los tratados internacionales. Ahora bien, ¿por qué digo yo que tenemos que hacer un corte en 1994? Fíjense ustedes, el artículo 75, inciso 22. ¿Quién lee la primera parte? La primera parte de ese artículo. Iván, ¿tenés la Constitución por ahí? Lee, por favor. 72, sí, inciso 20. Léelo, por favor. 72, inciso 22, ¿no? 22, sí. Sí, a ver. Dice, aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Ahí, La declaración... hasta ahí, por favor, Iván. Esa última parte es la que nosotros vamos a estudiar ahora.
Los tratados y concordatos, recuerden a qué le llamaba la Constitución concordatos, ¿sí? Porque hace la diferencia. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Este párrafo, que parece tan sencillo, hasta 1994 no era un tema pacífico. Se debatía si el tratado tenía mayor jerarquía que la ley que dictaba el Congreso, o por el contrario, un tratado podía ser dejado de lado y modificado por una ley posterior al Congreso. Este cambio en la redacción de la Constitución se debe también a un cambio que ustedes lo han visto con el doctor Pagni, a cómo fue mutando, ¿sí?, el Estado. Pasó de ser un Estado más cerrado a ser un Estado integrado con la comunidad internacional. Bien, de tal manera que, como estábamos más conectados y más integrados, y ya era muy desprolijo que un tratado internacional que se firmaba, donde el Estado argentino comprometía su voluntad, posteriormente una ley del Congreso nuestro lo desconociera, o lo modificara, o no se aplicara una norma del tratado, ¿sí? Insisto, porque el Congreso había modificado la legislación pertinente. Entonces, a partir de ahora ya no cabe duda. Dentro de esa pirámide tenemos el bloque de constitucionalidad que ocupa todo el vértice, por debajo los tratados internacionales, todos los tratados internacionales, sobre cualquier materia, todos los que no tienen jerarquía, todos los de derechos humanos que no tienen jerarquía, todos los que sean sobre tratados de integración, acuerdos con la Iglesia, todos los tratados internacionales, y por debajo las leyes del Congreso. Esto es a partir de 1994. Por lo que establece el artículo 75, inciso 22. Entonces, aunque nosotros en el examen le preguntemos, se firma un tratado internacional y posteriormente el Congreso sanciona una ley que desconoce alguno de esos artículos del tratado, o que deroga alguno de esos artículos del tratado, o que dice que no se va a aplicar alguna de esas normas, el juez, cuando tenga que resolver la cuestión, porque esto siempre en definitiva son los jueces los que aplican, el juez tiene el tratado y la ley posterior, ¿a qué le va a dar mayor importancia el juez? ¿Qué va a tener más jerarquía de esos dos instrumentos? El tratado. El tratado. Y aunque nosotros les digamos, ¿pero está seguro? Porque fíjese que la ley del Congreso es posterior, la respuesta es siempre sí. ¿Y por qué? ¿En qué lo fundamentan? En que la ley solamente anuló algunos artículos, pero el tratado sigue vigente. No. ¿Cuál es el argumento? Martina, ¿cuál es el argumento? ¿Por qué el tratado tiene jerarquía superior a las leyes? Hola, ¿se escucha? Sí. Una ley no puede reformar o modificar algo del tratado porque es superior en jerarquía del tratado a las leyes. ¿De dónde surge? Del artículo 75, inciso 22, lo que está en la Constitución Nacional. ¿Qué acaba de leer Iván? Es más fácil la respuesta. ¿De dónde surge? Del artículo 75, inciso 22. No es algo que ustedes inventaron, ni que no lo dice 75, inciso 22. Es más sencillo, así les preguntamos en el examen. ¿Sí? ¿Queda claro cómo es a partir de 1994? ¿Cómo era antes? Antes se aplicaba un principio de que ley posterior o norma posterior, y norma en sentido amplio, acá incluimos a todos, a los tratados, a las leyes del Congreso, lo que fuere, norma posterior deroga a la norma anterior. Entonces no importaba si era un tratado o una ley, se le daba más importancia ¿a qué? A lo que había surgido después. Entonces, claro, Graciela, que un tratado podía ser derogado por una ley. Imagínense que nosotros nos comprometíamos y aplicábamos a través del Pacto de San José de Costa Rica una norma que decía, o no, nos comprometíamos a no incluir la pena de muerte en nuestro Código Penal. Estamos comprometidos a no incluir la pena de muerte. Bien, pero en el ejemplo que voy a dar, el Congreso sanciona una ley que para aquellas violaciones seguidas de muerte se va a castigar con pena de muerte, ¿sí? O secuestro extorsivo, o lo que fuere, ¿sí? Se va a castigar con pena.
A ver, si nosotros aplicamos el artículo 75, inciso 22, estamos después de 1994, el juez ni lo duda. No puede decir, ah, no, voy a aplicar la ley porque es posterior. No, porque el tratado tiene mayor jerarquía. ¿Esto queda claro? A partir de 1994, el juez no duda. Dice, no, momento. El 75, inciso 22 me dice que el tratado, yo tengo que darle mayor importancia o aplicación a lo que dice el tratado, porque está por encima de cualquier ley del Congreso. Pero antes de 1994, nosotros no teníamos este artículo redactado así. Entonces, ¿qué solución se aplicaba? Bien, tenemos que dividirlo en dos etapas. Una es hasta 1993, y usted dirá, no, esta mujer cómo me la complica. Bueno, pero porque se fue dando todo un desarrollo. Este artículo 75-22, ¿de dónde surge? ¿De la nada? Los convencionales, cuando se sientan a redactarlo, llevan y ya tenían en cuenta antecedentes de la Corte. La Corte ya venía dándole mayor importancia y jerarquía a los tratados internacionales por este principio que hace que el Estado se estaba integrando. Y en la comunidad internacional era, insisto, muy desprolijo que el Estado firmara, se comprometiera y luego lo desconocía porque el Congreso dictaba una norma en contra. ¿Bien? Entonces, hasta 1993, se aplica el principio de que ley posterior derogaba la ley anterior. En el ejemplo que yo les volqué a ustedes respecto a la pena de muerte, si el Congreso posteriormente modificaba el Código Penal y establecía como sanción la pena de muerte, no importaba que antes estuviera el Pacto de San José, Costa Rica, se aplicaba la ley posterior. ¿Sí? Que este principio rige para todo el resto del derecho interno, ¿no es así? ¿Una ley posterior no modifica la ley anterior? Si yo tengo dos leyes sobre el mismo tema, ¿a cuál aplico? ¿La más nueva? ¿O no es así? ¿Sí? Si se están derogando mutuamente. ¿Bien? Entonces, porque la Corte, reiteradamente en sus fallos, y hay uno de los fallos que ustedes que quiero que lean para la clase que viene, que es Edmejian con Neustadt, y Edmejian con Sofovich, ¿sí? Donde precisamente la Corte sostiene que había que tomar en cuenta que las leyes posteriores, las leyes tenían jerarquía superior a los tratados internacionales. Acá se referían concretamente, que quiero que ustedes lo lean, a un derecho, que es un derecho que no está enumerado expresamente en nuestra Constitución, que es el derecho de réplica. ¿Bien? Y acá precisamente la Corte, en Mejián con Sofovich, precisamente sostiene que como nuestra legislación posterior no tenía legislado específicamente y previsto ese derecho, ¿sí? Reglamentado ese derecho, pues bien, entonces no se aplicaba lo que decía el Tratado Internacional. A partir del año 1993, otra vez con un fallo en Mejián con Sofovich, la Corte varía completamente, da un giro de 180 grados en su doctrina y establece que el tratado internacional va a tener jerarquía superior a las leyes. Porque como cuerpo normativo, ¿sí?, tiene mayor importancia que las leyes. Y estos fallos, que luego vienen otros como Café La Morenita, fallo Fibraca, ya sobre temas impositivos, a partir del año 93, la Corte empieza a repetir este antecedente de que los tratados internacionales tenían jerarquía superior a las leyes, no importa si la ley era posterior al tratado, no importaba. Esto es lo que se recoge como antecedente para que finalmente quede plasmado en el artículo 75, inciso 22. A partir de hoy, insisto, a partir de 1994, ya se echó luz sobre el tema, se terminó la discusión. Bien. ¿Dudas? ¿Consultas? Quiero que ustedes busquen y... Ya han estudiado fallos, ¿verdad? ¿Ya vieron fallos con el doctor García Arena? ¿Ya estudiaron alguno? No, ninguno todavía. ¿Nunca estudiaron fallos en su carrera? Yo solo vi uno en Bien. Teoría General del Derecho, uno pequeño con el que rendimos. Bien. Cuando nosotros nos encontramos a un fallo, en primer lugar,
acá, al menos en esta materia, nosotros abordamos los fallos de la Corte, ¿sí? Que, insisto, si bien la doctrina de la Corte no es obligatoria, no están los juzgados inferiores obligados a seguir lo que dice la Corte, pero muchas veces lo hacen por una cuestión de jerarquía, de respeto a que es el órgano máximo, y además por economía procesal, porque si sabemos que va a ser el fallo rector de la Corte, si el principio rector de la Corte, y evito yo al litigante, no le aplico directamente el antecedente de la Corte para no obligarlo a tener que litigar hasta obtener la razón llegando hasta la Corte. Entonces, ¿qué es lo que tengo que saber o estudiar o tomar en cuenta cuando abordo un fallo? En primer lugar, su fecha, ¿sí? Porque la fecha me da a mí un contexto histórico. Recordemos, sobre todo cuando estudiamos cualquier fallo, pero sobre todo de la Corte, que la Corte recoge, ¿sí? Es imposible que traiga de eso. Recoge el pulso histórico y político del momento. Es un reflejo de lo que pasa en ese momento en la sociedad. Su fecha, de qué tribunales, ¿sí? En este caso de la Corte Suprema, cuáles son los hechos, pero no para irme en comidilla, a modo de chusmerío, para ubicarme, qué es lo que se está, ¿sí? discutiendo o debatiendo. Y luego la resolución. En estos dos fallos, en Mejián Kosofovic, que yo les acabo de mencionar, a mí me interesa más que nada la resolución de la mayoría. ¿Sí? Acá no es que tienen que estudiar los votos de los miembros de cada uno o de la disidencia, simplemente en la mayoría qué se resuelve. Y tengan en cuenta qué materia están estudiando. Acá estamos estudiando constitucional, entonces tenemos que buscar por qué nosotros le pedimos, o en este caso yo les pido ese fallo. Hay algo constitucional de lo cual ustedes tienen que quedarse, ¿sí? Que en este caso es la relación de las leyes y los tratados internacionales en cuanto a jerarquía. Léanlo, estudienlo, y si tienen dudas la clase que viene los conversamos a ver acerca de cómo se estudia un fallo. Bien, muchas veces, por no decir la mayoría, cuando ustedes comienzan a ver el fallo, ¿sí? Siempre está primero la opinión del procurador o el dictamen del procurador, que es el representante fiscal, el representante de la fiscalía, ¿sí? del Ministerio Público Fiscal en la Corte, y hace un estudio previo del expediente, ¿sí? Pero no es vinculante lo que dice el procurador, ¿eh? No quiere decir que si él opina eso y da un dictamen acerca de la cuestión, los miembros de la Corte tienen que acatarlo. No, no. En general, lo que opina el procurador es como un anticipo en general de lo que luego van a expresar los jueces. No siempre, sobre todo en los fallos más debatidos, más discutidos, ¿sí? Donde no hay mayorías, que las opiniones están muy divididas, suele muchas veces pasar que no es así. Que no es que el procurador general coincide con los miembros de la Corte. ¿Bien? El procurador muchas veces aborda temas relacionados con la competencia, ¿sí? Con si es propio que esa causa llegue a la Corte, o se abra el recurso federal, ¿bien? Pero cuando vean dictamen del procurador, para que ustedes estén ubicados quién es ese señor, ¿bien? Luego suele venir la resolución de la mayoría. Los jueces pueden votar por la mayoría, pero al mismo tiempo muchos directamente adhieren al voto de los demás, adhiero al voto de fulano y no se expresan. Otros dicen, si yo voto con la mayoría, pero tengo mis propios argumentos, entonces se llama cuando el magistrado da la resolución por sus votos, así se llama, por sus votos, y luego tenemos los que están en disidencia. ¿Bien? Son las tres formas de votar. ¿Dudas al respecto? Ahí en la Corte siempre es por mayoría. Sí, sí, es por mayoría, exactamente. Que en general la Corte se reúne, como todos los tribunales, tienen un día de acuerdo, ¿sí? El día de acuerdo, ¿qué significa? Que en ese momento se reúnen, bajan todos los magistrados o los jueces que están disponibles, salvo que estén con licencia o lo que fuera, ausente. Entonces se presentan para realizar la firma, bien, el acuerdo. Ya previo a ese día, ya pasó ese expediente por las distintas despachos o las distintas secretarías de los jueces, y ya se sabe cómo va a votar cada uno, de tal manera que un expediente, cuando se pone en la lista de acuerdo, por lo general,
es porque ya ha llegado, cada uno de los jueces ha dictado, ha confeccionado su voto, y ya se sabe que hay mayoría para que ese expediente sea definido. Bien, cuando son expedientes que todavía no se han expedido todos los jueces, o porque no se logra tener mayoría, siguen todavía en el despacho, ¿sí?, de los jueces trabajándose. Es raro que un expediente se ponga en la lista de acuerdos, de decir, bueno, esto viene a la firma, y que posteriormente no salga. Salvo que hubiera un error de forma, se equivocaron al copiar los votos, o que, bueno, de último momento, puede pasar, último momento, a uno de los jueces dice, no, yo voy a cambiar mi posición, bien. Pero en línea general, cuando, por ejemplo, los días de acuerdo son los martes de la Corte, entonces el día martes publican una lista de acuerdo, entonces uno, si mi expediente está en esa lista de acuerdo, significa que va a haber una resolución. Así operan todos los tribunales, las cámaras también. Por ejemplo, la Cámara acá en Mar del Plata, el día de acuerdo eran los días jueves, ¿sí? No significa que los jueces trabajan solamente ese día. No, ese día se reúnen, bajan al recinto de acuerdo, a la sala de reunión, ¿bien? Pero durante toda la semana están elaborando los distintos votos. Bien, ¿alguna otra consulta? Esas reuniones no son públicas, ¿verdad? No se pueden asistir, no se pueden ver. No, no son públicas. Es decir, en principio los actos de todos los poderes son públicos, pero en el caso de las sentencias se satisface ese acto con la publicación. Pero los acuerdos son, no es que son privados, pero son propios del funcionamiento del Poder Judicial. De hecho, asisten el secretario del expediente o la secretaría que corresponda, en el caso de la Cámara, la secretaria de Cámara, de la secretaría correspondiente, y los abogados, y los jueces, salvo algún otro asesor o abogado que por ahí haya ayudado en la redacción de los votos y demás, que haya trabajado el expediente, pero no son reservadas. Bien, ¿hasta aquí seguimos? Bien. Pasemos a ver ahora otro tema pequeño, otro tipo de tratados, que ustedes lo tienen en el programa explicado o mencionado como el derecho comunitario y de la integración. Acá nosotros vamos a ver una categoría nueva de tratados, una categoría distinta de tratados, que es, o que llaman los tratados de integración. Estos tratados no estaban en la Constitución ni mencionados, se recogen del derecho internacional, y como la misma palabra lo menciona, insisto, ustedes esta evolución lo han visto con el doctor Pagni, se refiere a cómo el Estado argentino comienza a integrarse, ¿sí?, por toda esta globalización mundial. Y tenemos que ir a un artículo que es el 75, inciso 24. Y recuerden algo, ¿por qué estamos en el artículo 75? ¿Qué son las atribuciones de qué poder el artículo 75? Del Congreso. ¿Y por qué estamos en las atribuciones del Congreso, Facundo? ¿Por qué? Hola, buen día. ¿Por qué estamos en el artículo 75? Porque estuvimos viendo el 75, inciso 22, el 75, ahora inciso 24. ¿Por qué estamos en las atribuciones del Congreso? Porque es el órgano que más trata sobre los tratados y esas cosas. No te escuché. No te escuché bien. Porque es el órgano que se trata de resolver las leyes internacionales y eso. No sé si a ustedes les pasa, pero justo cuando va a decir la palabra más importante, se hace como un acople. Porque no sé si fue esto lo que dijiste, el Congreso es quien aprueba o desecha tratados, ¿sí? O se expide, si lo querés decir de otra manera, sobre la validez de los tratados. No es quien tiene a su cargo el manejo de las relaciones exteriores. No. Acuérdense que ese manejo de relaciones exteriores, la cara visible de las relaciones de nuestro Estado, es el Poder Ejecutivo. ¿Bien? Parece perfecto. Pero a lo que voy,
el poder legislativo es quien aprueba o desecha tratados. Por eso aparece establecido, es una atribución del Congreso. ¿Sí? Es imposible que exista un tratado internacional si no lo aprobó o lo desechó el Congreso. ¿Bien? Por eso aparece en el artículo 75. Artículo 75, inciso 24. Se los presento. Tratados de integración. Primero vamos a ver qué son estos tratados de integración. ¿Bien? Como la misma palabra lo indica, van a ser instrumentos jurídicos a través de los cuales nuestro Estado, ¿sí?, va a entrar en esta globalización, en esta integración con el resto de la comunidad internacional. De hecho, son tratados a través de los cuales nuestro Estado va a conferir ciertas atribuciones y competencias a un organismo supranacional. ¿Sí? Cede, otorga, ahora vamos a ir en detalle, competencias y jurisdicción sobre determinadas materias a un organismo supranacional. ¿A qué se llama organismo supranacional o supraestatal? A un organismo que se va a crear en el marco de ese tratado, que va a estar por encima de todos los tratados que firmaron. ¿Sí? De todos los estados que firmaron. Es un organismo que no depende, no está dentro de nuestro estado. No depende de nosotros. Está por encima de todos esos estados que firmaron ese tratado. El mismo tratado prevé la constitución, la realización, la conformación de este organismo supraestatal, que va a ser quien los dirija, que va a ser quien dicte legislación y que va a ser quien además resuelva los problemas que se puedan suscitar en el desarrollo de ese tratado. Vamos a empezar a leer el artículo 75, inciso 24, porque da toda esa definición, y para ir analizando los distintos recaudos o requisitos. Comenzá, Ludmila, a leer el 75, inciso 24, por favor. Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las hasta normas ahí, por favor. Hasta Sí. ahí. Vamos a ir viendo los requisitos. En primer lugar, vuelve a repetir la función que recién hablábamos con Facundo. Aprobar tratados de integración. Ahora, ¿cuáles son estos tratados de integración? En primer lugar, son tratados, ¿sí?, son instrumentos jurídicos que delegan competencias y jurisdicción. Ojo con estas tres palabras. Delegan competencia y jurisdicción. Por delegar, se estima, ustedes van a encontrar algunos autores doctrinarios que dicen, no fue muy feliz hablar de delegación. ¿Por qué? Estamos hablando de un tratado internacional donde hay un acuerdo de partes. Y si estamos hablando de una delegación, el acto de delegar se interpreta que es algo más unilateral. Es como que si yo delego en alguno de ustedes que tome asistencia, así como hoy delego en Iván que tome asistencia, así como delego es una voluntad únicamente mía, es una manifestación unilateral, sin importar, en cierta forma, sin tomar en cuenta la consideración de nadie más, así como hoy delego en Iván, mañana le quito esa delegación. Es un acto unilateral y no bilateral. Por eso muchos critican este término delegar. ¿Bien? Pero en principio la Constitución nos habla de ello, se entiende que es cuando el Estado argentino concede, da, otorga, ¿bien? ¿Qué cosas? Competencia y jurisdicción. Y acá es lo que hoy yo les decía, que se me fue, no sé dónde está, que le decía Milagros, con el tema de las palabras. No es lo mismo competencia y jurisdicción. ¿Pueden utilizar sinónimos? Sí, perfecto. Pero vamos a ver que son cosas distintas. Primero, delega competencias. ¿Qué es delegar competencias? Delegar, dar, otorgar materias, determinados puntos en los cuales este órgano supranacional va a dictar leyes o legislación. Le otorga esa facultad. Nuestro Estado argentino se desprende de esa capacidad de dictar legislación, de reglamentar en determinadas materias. ¿En todas? No, en las que está delegando. ¿Me van siguiendo? En las que delega. Le dice a ese órgano supraestatal, bueno, a partir de ahora en estos temas, vos, órgano supraestatal, va a ser quien
regule, quien dicte la normativa que se va a aplicar en mi estado y en todos los estados firmantes. Pero no solo delega competencias y la facultad de legislar, también delega, también delega jurisdicción. ¿Y qué es esto de delegar jurisdicción? Significa que está delegando la capacidad de resolver conflictos, la capacidad de juzgar, de tal manera que por esas materias y por ese tratado existe algún conflicto con el resto de los estados firmantes, no se van a resolver los conflictos o las causas en los tribunales míos, internos de mi país. No, no. Va a haber un tribunal especial creado, ¿sí?, dentro del marco de ese tratado, que va a resolver los conflictos que puedan existir entre todos estos estados que firmaron. Por eso los tratados de integración, se supone y se sostiene que el Estado lo que está cediendo en realidad es un poquito de soberanía, es una porción de soberanía. ¿Cómo de soberanía? Es decir, es muy fuerte eso. Claro, no es que se desprende completamente de su soberanía, no es que pasa a estar a merced de todo lo que regule este organismo supranacional, no. Pero en esas materias y en eso que delega, se desprende de la capacidad de legislar y de la capacidad de juzgar. Ejemplo, se da mucho en los tratados comerciales. Se da mucho, por ejemplo, en los tratados donde fomentan, supónganse ustedes, no sé, el tráfico o la producción de cítricos en la zona, en la región, con Paraguay, con Brasil. Entonces, en esas materias, en todo lo que haga a la producción, ¿sí?, o a todo el tránsito, ¿sí?, de producción de cítricos, nuestro Estado se delega competencias, hasta incluso en materia impositiva. Este organismo supraestatal va a poder establecer aranceles, impuestos, ¿bien? Y si existe con alguno de los otros estados firmantes o con alguna persona, un brasilero, un boliviano, lo que fuere, ¿sí?, que participa en esta cadena de producción, si existe algún conflicto, no se van a resolver acá en los tribunales nuestros. No, para eso se crea un tribunal especial, un tribunal internacional. Porque estas competencias y esta jurisdicción, como lo dice la Constitución, se delega a organizaciones supraestatales. Supraestatales significa que es un organismo que se crea por encima de todos estos estados que firmaron ese tratado. Y en el marco del tratado, este organismo supranacional es soberano. Y en esas materias que se delegaron hay que tomar en cuenta lo que sanciona, ¿sí?, la normativa que sanciona ese organismo supraestatal, porque no se va a aplicar normativa del Congreso de los distintos países, no, de ese organismo supraestatal. E insisto, los conflictos que se generen se van a resolver a la luz de un tribunal creado especialmente, ¿bien?, para resolver ese tipo de conflictos. ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Cuál es la diferencia con otro tratado que no es de integración? Que no existe delegación de competencia. Perfecto, se firma el tratado, el que fuere, ¿bien?, de derechos humanos, sobre derechos del niño. Perfecto, se firma ese tratado, pero es mi Congreso quien establece los derechos del niño. Y si existe algún problema en relación al cumplimiento de los derechos de algún menor, ¿bien?, ¿dónde se resuelve el conflicto? En los tribunales de Argentina, en los tribunales nacionales. Por eso se dice que estos tratados implican el delegar, el otorgar una porción de soberanía. ¿Se comprende hasta acá? ¿Puede ser, por ejemplo, el Mercosur? No. Está perfecto tu ejemplo, Graciela, y lo iba a tocar después, lo iba a abordar. Es perfecto el ejemplo que vos das. ¿Y por qué soy tan categórica en decirte no? El Mercosur es un tratado que originalmente, y hasta el día de la fecha, si bien se fue modificando y fue avanzando y cada gobierno lo trata de reflotar, en sí, el Mercosur tiene la capacidad, ¿sí?, se han creado finalmente organismos que dictan legislación, ¿bien?, que sobre todo en materia arancelaria, que regula al resto de los países firmantes, pero no tiene un tribunal que juzga los inconvenientes o las causas o los problemas. Le está faltando una pata a ese Mercosur. Vos fíjate que el Mercosur es un tratado anterior a este, es del 91, ¿bien? Es anterior, incluso a la redacción del artículo. Pero me refiero a que le falta uno de los elementos fundamentales, que es que los conflictos se dirimen en los tribunales argentinos o en los tribunales brasileños, ¿bien?
Entonces, no es un verdadero tratado de integración. Es muy interesante tu pregunta, muy interesante. Entonces, ¿vamos con los requisitos? Es un tratado internacional donde se delegan dos cosas, competencia y jurisdicción, a un organismo supranacional. ¿Pero en qué condiciones? La Constitución dice, un momento, 2 puntos. Este tratado que se mira con muchos ojos, con mucho cuidado. ¿Por qué? Y porque se está delegando parte de competencia, parte de soberanía, es muy importante. Estos requisitos, ¿quién los tiene que tener en cuenta? ¿Quién debe aplicarlos? El Congreso tiene que evaluar esto que vamos a leer ahora al momento de aprobarlo, porque si no se dan estos recaudos, pues no debiera aprobarlo. Seguí, por favor, Ludmila, con la... no, creo que habías leído todo, perdón. Se va a firmar estos tratados, ¿bajo qué condiciones? En primer lugar, dice el artículo, condiciones de reciprocidad. ¿Qué significa? Bueno, perfecto. Yo cedo en esta materia, en todo lo que hace a la producción de cítricos, ¿sí? Bien, y a la comercialización de cítricos, yo lo delego en este organismo supraestatal, pero el otro estado firmante lo mismo. Incluso cuando haya que dirimir conflictos, los dos nos sometemos a la jurisdicción de este organismo supranacional. ¿Entienden? Tiene que haber, yo cedo determinadas competencias, determinada jurisdicción, pero hay reciprocidad, condiciones y equitativas con el resto de los estados. Reciprocidad e igualdad, vuelvo a mencionar, igualdad de los estados en el sentido de condiciones de equidad. Volvemos a decir lo mismo, nos comprometemos en la misma medida, en las mismas circunstancias, ¿sí? Otra de las condiciones, que estos tienen que respetar el orden democrático y los derechos humanos. Bien, significa, en principio, prima facie, que todos los estados que están firmando ese tratado de integración, sobre todo porque estamos otorgando también jurisdicción, entonces nos interesa saber en qué condiciones o cómo funcionan las instituciones en ese país. ¿Qué respeto hay a los derechos? ¿Existe el mismo respeto que tenemos nosotros por los derechos humanos? ¿O por el contrario partimos de una escala completamente distinta? ¿Por qué? Porque todos vamos a conformar, todos los países después van a conformar ese organismo, o representantes de los distintos países, van a conformar ese organismo internacional que va a juzgar. Entonces nos interesa saber si estamos todos de acuerdo y tenemos la misma mirada respecto al orden institucional, respecto al sistema democrático. Quizá hoy firmar un tratado de integración con un país como Cuba, un país como Venezuela, y no sé si se estaría dando este cumplimiento, ¿sí? ¿Qué respeto al orden institucional hay en Venezuela? ¿O qué respeto a los derechos humanos? Son temas muy discutidos, ¿bien? Hasta acá tenemos los requisitos de fondo del tratado, para el que le gusta estudiarlo, ¿no? Dividiendo requisitos de fondo y de forma. Estos requisitos de fondo, insisto, responden a qué se delega, a quién y en qué condiciones. Y luego tenemos los requisitos de forma, es decir, son exigencias externas que hacen al cumplimiento de formalidades para que el tratado de integración tenga validez. Y acá la Constitución, el artículo, distingue, dice, momento, una cosa es que el Tratado de Integración se firme con países latinoamericanos y otra cosa es que se firme con otros países que no sean latinoamericanos. Y a ver, sin leer nada del artículo ni nada, ¿por qué les parece a ustedes que la Constitución establece esta diferenciación entre países latinoamericanos y países que no son latinoamericanos? ¿Por qué les parece? Tal vez porque compartimos parte de la historia y de la región, que hemos tenido una historia en común. Condiciones más equitativas. Y no solo, Graciela, muy bien en lo que hace a la historia, sino en lo que hace a cuestiones de desarrollo de la población, de condiciones básicas de satisfacción de necesidades. Nosotros podríamos decir que en Latinoamérica, en general, bien, aunque lamentablemente hemos quedado bastante postergados nosotros en muchos países acá en relación con Chile, con Uruguay, con Paraguay, la verdad, hasta a veces con Bolivia, bien, en lo que hace a pobreza y desarrollo de las condiciones de calidad de vida, en general compartimos por historia, por cultura, ¿sí? Por condiciones de la población, por rasgos de la población, por, insisto, desarrollo tecnológico, desarrollo productivo, características más similares
a lo que podemos llegar a hacer con países de Europa, o con países de Medio Oriente, o con Estados Unidos, ¿sí? O América del Norte. Entonces, vamos a leer ahora que el convencional constituyente hace acá el artículo 75, inciso 24, hace una diferencia. Establece condiciones formales más exigentes cuando estamos hablando de países que no son latinoamericanos. Le pone más cuidado. En cambio, cuando son países latinoamericanos, es un poco más flexible, porque ya estas condiciones de equidad o estas condiciones de igualdad y de reciprocidad es como que ya se estarían dando, ¿comprenden? Entonces, como somos más parecidos, pues entonces se establecen menos exigencias o recaudos. A ver, termina de leer, por favor, Ludmila, el artículo 75, inciso 24. Bien. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes. La aprobación de estos tratados con estados de Latinoamérica requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. En el caso de tratados con otros estados, el Congreso de la Nación, con la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada Cámara, declarará la conveniencia de la aprobación del tratado y solo podrá ser aprobado con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, después de 120 días del acto declarativo. La denuncia de los tratados referidos a este inciso exigirá la previa aprobación de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Fíjense ustedes acá, y para hacérselo más sencillo, cuando se trata de países que no son latinoamericanos, bien, insisto, establece exigencias mayores, el Congreso tiene que votar 2 veces o darle tratamiento 2 veces al tratado para aprobarlo. No basta una sola reunión. Bien, primero se reúne cada Cámara por separado, ¿verdad? Para analizar la conveniencia o no de firmar ese tratado. Y acá exhaustivamente se van a tener que evaluar estas condiciones de equidad, de reciprocidad, de análisis de derechos humanos. Bien, si están de acuerdo con esa votación, no queda aprobado el tratado. No, no, no. Simplemente manifiestan la conveniencia de firmar el tratado. Y posteriormente se necesita otra nueva reunión, es decir, otra nueva votación de cada una de las cámaras, ¿bien? Para definitivamente aprobar el tratado, ¿no? Y cuando se trata de países latinoamericanos, basta con una sola reunión o votación, si pasa una sola vez por las cámaras. Se reúnen cada cámara por separado, le da tratamiento y si están de acuerdo lo aprueban. Bien, insisto, esto es porque se basa en una presunción de quienes redactaron la Constitución en ese momento, de que nosotros por estas condiciones de equidad y de igualdad con los países latinoamericanos compartimos ciertos criterios, ¿bien? Y no es tan pernicioso la firma de un tratado. Acá fundamentalmente se evitaba que alegremente se firmaran tratados de integración con países más desarrollados que nosotros, ¿sí? Donde verdaderamente quedáramos en condiciones de desventaja. Y lejos de ayudarnos, ¿bien? O lejos de ser algo que nos favorezca, ¿bien? Todo lo contrario. Termina el Estado asfixiado o esquilmado. ¿Bien? Las mayorías, basta con que sea una mayoría agravada, no necesitan retener la mayoría en cuanto a este artículo. ¿Dudas al respecto? Es un tema muy sencillo, no se pregunta mucho más que esto. En cuanto a las condiciones de fondo, formales, los requisitos, y bueno, en general preguntamos tratados de integración cuando, una de dos, o porque el alumno es brillante, entonces decimos, le preguntamos esto que es tan fácil que seguro lo sabe, o si no, que el alumno viene ahí una que sí, una que no sabemos qué vamos a hacer, bueno, entonces para salvarlo, y es como tirarle un salvavidas de plomo, más o menos. Bien, ¿dudas al respecto? Si no, seguimos avanzando un poquito más. Bueno, nosotros pasamos ahora a ver la unidad 6 de derechos y garantías. Unidad que vamos a ver nada más que algunos puntos o algunas cuestiones, porque esto ustedes lo van a ver en profundidad en la materia de derechos humanos, ¿sí? Nosotros acá de esta unidad ya vimos derechos y garantías, conceptos, diferencias, díganme si es así o no. Vimos los derechos de primera generación, segunda y tercera generación, los derechos enumerados y no enumerados,
bueno, los derechos implícitos, los derechos de los extranjeros, derechos políticos que van a estudiar conmigo, es una unidad aparte, especial. Y de esta unidad, lo que va a entrar, el resto de los derechos, cada uno de garantías en forma específica, no lo vemos acá nosotros. Sí vamos a ver las limitaciones normales y permanentes al ejercicio de los derechos. Este punto es muy importante. Es muy importante. ¿Bien? Y acá nos encontramos con el poder de policía y con el estado de sitio. ¿Por qué? Porque nosotros en el esquema de nuestra Constitución tenemos restricciones o limitaciones que son normales, que están previstas ya en nuestra Constitución, como algo que va implícito en nuestro sistema de derechos que no son absolutos, y luego tenemos algunas limitaciones que son extraordinarias o anormales. Bien. Vayamos a ver primero, que no sé si lo vimos acá, me dicen, o si ya lo vieron con el doctor García Arena, ¿cuáles son esas limitaciones normales, ¿sí?, que prevé la Constitución en nuestro Estado de Derecho? Y para eso nosotros tenemos que ir al artículo 14 de la Constitución. ¿Bien? Que establece en su primera parte, ¿qué dice el artículo 14? Léelo, por favor, Martina, primera parte. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. A saber, Hasta ahí, por favor, que el resto es la enumeración de derechos. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Y acá es donde nosotros tenemos que hacer un freno. Este es el fundamento en nuestro Estado de Derecho de que existen, ¿sí?, de que se aceptan limitaciones al ejercicio de nuestros derechos. ¿Qué significa esto? Los derechos míos no son absolutos. Yo no puedo hacer lo que quiera con mi salud. Fíjense muchas veces cuando se debate respecto a los testigos de Jehová, que ellos no quieren recibir transfusiones de sangre por una cuestión de creencias, y así todo muchas veces se interviene y se hace. No puedo hacer lo que quiera en relación a mi derecho a la vida. Fíjense que de hecho está penada la instigación al suicidio. No está permitida la eutanasia. No, en cuanto a mi propiedad tampoco, yo no puedo destruir mi propiedad o hacer lo que yo quiera. Hay muchísimas restricciones en derechos reales al dominio, ¿sí?, al uso y hasta incluso a la modalidad de construcción, si vamos nosotros a los barrios privados, ¿bien? Que hasta prácticamente me indican cómo tiene que ser la fachada de mi casa, ¿bien? Los derechos, insisto, míos, no vienen, si bien nosotros recogemos mucho del derecho romano, pero ellos sí consideraban, por ejemplo, en cuanto al derecho de propiedad, que el propietario, el dueño, podía usar y disponer de la cosa como quisiera. No había límites. No. En nuestro Estado de Derecho no es así. Los derechos de cada uno de nosotros, y precisamente para generar una convivencia pacífica, son derechos no absolutos, son derechos limitados. Esto lo aceptamos. Ahora bien, veamos de qué manera se van a restringir esos derechos o se limitan esos derechos, porque es una zona que es un poco fangosa, porque estamos en un sistema republicano donde la soberanía es nuestra, donde nosotros creamos este sistema y esta organización y donde nosotros elegimos a nuestros representantes. Entonces, momento, el poder es del pueblo, la soberanía es del pueblo. Entonces, yo voy a admitir, yo en el sentido del pueblo, ¿no?, voy a admitir la limitación de derechos y de garantías, pero bajo ciertas condiciones. Y es acá donde nosotros tenemos que incorporar al estudio de esto otros dos artículos, que es el artículo 19 y el artículo 28 de la Constitución. Importantísimos. Miren, chicos, ustedes pueden redactar toda la Constitución de memoria, los artículos, ¿sí?, como un ping-pong, que si no saben estos tres principios, no pueden aprobar la materia. Y después no nos digan, no, estaba de mal humor, quiso que se lo dijera de memoria. No, nadie quiere de memoria nada. Pero sí cómo funcionan estos tres artículos. Y una vez que los tengan estudiados,
van y se lo cuentan a Alberto Fernández, porque no los está cumpliendo, ¿bien? Esa parte. Se van en una comitiva hasta allá y ¿bien? Entonces, que yo siempre dije, si el año pasado alguno de los alumnos a lo largo de los 27 años que doy clases me hubiera dicho a mí lo que hizo Alberto en el decreto, yo le hubiera dicho está desaprobado. Es más, no siga cursando Derecho, dedíquese a otra cosa porque es una burrada. Y cuando yo el año pasado vi ese decreto, yo recuerdo que le decía a mi marido, nunca pensé que iba a vivir para ver esto. Y bueno, lo tuvimos, ¿bien? Entonces, vayamos a ver estos 3 artículos. ¿Se comprende el artículo 14? El artículo 14 es un enunciado. Yo leyendo ese artículo en la primera parte, sé que mis derechos no son absolutos. Bien, pero a ver, vayamos a ver cómo se restringen. Porque la regla es la libertad, ¿bien? Lo que es excepcional es la restricción. Vayamos a ver entonces el artículo 19, que nosotros en este artículo 19 tenemos 2 principios enunciados, el principio de la intimidad o el derecho a la intimidad y el principio de legalidad. Lo que a nosotros nos interesa en esta parte, cuando estamos hablando de las restricciones, es la segunda parte del artículo 19, el que habla del principio de legalidad. Léelo, Federico, por favor. ¿Tenés ahí la Constitución? Sí, profe, ahí lo leo. Por Las favor. acciones privadas La segunda parte, de los Federico. hombres que de ningún modo ofendan al orden y al... ¿Cómo? La segunda parte del artículo, ningún habitante. Sí. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Gracias. Después leemos la primera parte para que no les quede trunco. Este es el principio de legalidad. Acá la redacción de la Constitución habla en forma negativa. Ningún habitante será obligado a hacer lo que la ley no dice. En términos concretos, ¿qué sostiene? Estamos obligados, ¿sí? Tan solo cuando hay una ley que así lo determina. Y ley en sentido amplio. ¿Bien? En sentido de norma. Vale decir que el principio es la libertad y solo a través de una ley se puede limitar o restringir mis derechos. Ese es el principio de legalidad. No es como en una monarquía, donde solamente yo tengo la porción de libertad que me da el soberano. Tengo todo prohibido salvo lo que me autorizan o lo que me reconocen. No, acá es al revés. El principio es la libertad. Si no hay una norma expresa que está limitando mi derecho o mi garantía, yo puedo manejarme en amplio margen de libertad. No dependo de ese poder constituido que me esté autorizando. Usted puede circular, usted puede trabajar, usted puede enseñar o puede aprender. No, ya tenemos todos esos derechos. Ya lo están reconocidos en el artículo 33, porque nosotros somos soberanos. Y estamos en un sistema republicano. Entonces, la normalidad, la regla es la libertad, salvo lo que expresamente me prohíben o lo que expresamente me limitan. ¿Hasta acá vamos yendo en el razonamiento? Lee, por favor, Federico, la primera parte para que no quede el artículo trunco del 19. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública y perjudiquen a un tercero, están solo reservados a Dios y exentas de autoridad de los magistrados. Gracias. Este es el derecho o el principio de intimidad, que no se relaciona tanto con esta parte de la materia, pero para que ustedes sepan, es decir, todos mis actos que no estén afectando a terceros, vemos acá la influencia de la religión católica, porque se menciona a Dios, bien, esa sería mi conciencia, que no perjudiquen a estos terceros, ni pongan en riesgo a estos terceros, quedan solo limitados, bien, a mi conciencia. Ahí el Estado no puede intervenir, porque es tan solo, soy yo frente a mis creencias, frente a mi conciencia, frente a Dios, ¿bien? Pero no estoy involucrando o comprometiendo a un tercero. Y finalmente viene la pregunta del millón. Perfecto, sabemos que no tenemos derechos absolutos, sabemos que nos pueden limitar los derechos por leyes. Ahora bien, ¿cualquier ley?
Lo que establezca una ley entonces se debe cumplir siempre, sí o sí. Acepto que me restringe la libertad y sabemos que es por ley. Siempre va a tener, entonces lo que la ley diga es palabra santa. Donde la ley establece una prohibición, ya directamente la tengo que acatar. No. Acá entra un principio que es fundamental, y más ustedes como abogados, lo tienen que llevar siempre abajo el brazo, como el celular, metido junto con el celular, que es el principio de razonabilidad. ¿Lo vieron con Diego o con Oscar Pagni? Algunos me dicen que sí, otros que no, si ustedes... Sí, se Señora. vio, pero bueno, yo le tengo Uno. que confesar que no lo recuerdo exactamente. Bueno, a partir de ahora se hacen un cuadro con el artículo 28, porque, chicos, esto va a ser pregunta de examen derecho. Bien, principio de razonabilidad. Léelo, por favor, Luis, si lo tenés por ahí cerca. Es el artículo 28, ¿no? Exacto. Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Gracias. Vamos a ver qué significa esto. Que utiliza un criterio más que nada psiquiátrico, porque habla de alteración. Te dirán, ¿cómo que alteran? Bien, no parece muy jurídico. Bien. Y que cuando no saben este artículo, los alterados somos los profesores. Porque van a decir, ¿cómo puede ser? Les apagamos el Zoom y se terminó el examen. Bien. Fíjense un dato. Habla de principios, garantías y derechos. No se puede restringir los tres pilares de la primera parte de la Constitución. ¿Se acuerdan que no eran sinónimos? Principios, derechos y garantías. ¿Bien? Dice, reconocidos en los anteriores artículos. En todos los artículos, no se olviden del 33. No se olviden de una amplia gama de derechos que aunque no estén mencionados, igualmente detentamos que nosotros tenemos, porque surgen ¿de qué? De la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Esto, chicos, es básico y lo repetimos y repetimos, porque es fundamental. ¿Bien? Porque es cómo nos paramos frente al Estado. No solo cómo nos paramos frente a los otros particulares, cuando tomamos un transporte, un taxi, cuando vamos a bailar, cuando compramos una casa, cuando alquilamos, cuando hacemos lo que sea, cómo nos paramos frente a los empleadores, ¿sí? O si somos nosotros empleadores y tenemos empleados, la relación con el derecho del trabajo, sino que frente al Estado. El Estado es quien me va a restringir los derechos. ¿Qué hago yo si no me dejan salir de mi casa? ¿Qué hago yo si no me dejan ir a bailar? ¿Qué hago yo si no me dejan educar? ¿Qué hago si no me dejan enseñar? No me dejan entrar al país, no me dejan salir del país. ¿Bien? Entonces, es cómo nos paramos. Esto es básico. Si no se da esto, no podemos hablar de nada, porque es el ABC, es lo fundamental. ¿Bien? Es fundacional en el Estado. Entonces, que comprende todo el artículo 36, todos los derechos, enumerados y no enumerados. ¿Bien? Ahora bien, la pregunta del millón es, sabemos que la ley no puede alterar al derecho, ni al principio, ni a la garantía. Eso es lo que dice el artículo 28, ¿no es verdad? ¿Bien? Ahora, ¿qué significa alterar? ¿Qué significa alterar? Y es acá donde tenemos que empezar a ahondar un poco el concepto. En primer lugar, los encargados de interpretar en cada caso en concreto si esta ley que restringe al derecho, a la garantía o al principio, lo está alterando, son los jueces. Es el Poder Judicial. Ni el Ejecutivo ni el Congreso. Hoy te va a decir, bueno, pero cuando el Congreso dicta una ley, se tendría que fijar, o el Ejecutivo dicta una ley, un decreto, se tendría que fijar si está alterando el derecho. Puede ser que sancionen, y acá venimos, Graciela, a lo que decíamos hoy. Puede haber leyes que estén afectando y alterando a los derechos, claro que sí. Como puede haber también decretos. Los encargados de velar porque estos derechos, garantías y principios no sean alterados por las leyes, es el Poder Judicial, todo el Poder Judicial. Todos los jueces, no solamente la Corte, todos los jueces. ¿Me van siguiendo hasta acá? Pero bueno, van a decir ustedes, no mantenga tanto suspenso. ¿Qué significa alterar?
Y no hay una única definición, no hay una sola regla. Habría que ver en cada caso en particular, pero en principio podríamos decir que alterar, esto por lo que ha repetido la jurisprudencia y la Corte, ¿verdad? Se podría decir que alterar implica afectar y limitar, restringir de tal manera ese derecho, esa garantía o ese principio que no se puede ejercer, que no lo puedo aplicar, que no lo puedo desarrollar. Lo limitaron tanto que me quedé sin derecho, que me quedé sin garantía. Lo avasallaron. ¿Se comprende? Esto es más que el decreto sea constitucional o no, porque puede ser constitucional en cierta forma, es decir, formalmente el mecanismo puede ser constitucional, pero en el fondo, en lo que está reglamentando, resulta ser que altera al principio o que altera el derecho a la garantía. ¿Se comprende lo que quiero decir? Esto es vital, porque muchas veces de la mano de esta irrazonabilidad de la ley es que vamos a llegar a plantear una inconstitucionalidad. No porque el decreto está bien o mal dictado, o la ley está bien o mal dictada. No, puede ser que formalmente esté bien dictado. El decreto tiene la firma de todo el jefe de gabinete, de todos los ministros. Sí, sí, eso sí. Pero su esencia, lo que regula, está afectando, está alterando. Acuérdense de este término. Es lo que hoy yo le decía a Milagros. Si ustedes en el examen dicen que altera, bueno, es el término que utiliza la Constitución. Y ahí la pregunta del profesor va a ser, ¿qué significa alterar? Bueno, no hay una definición concreta de lo que es alterar. Hay que ver en cada caso en concreto qué es alterar, ¿bien? Pero en principio, por lo que ha sostenido la Corte y los jueces, pero la Corte, es que se está desnaturalizando la aplicación de el desarrollo de ese derecho, de ese principio. Les pongo un ejemplo y continuamos la clase que viene con esto, porque vamos a ver poder de policía y estado de sitio. Fíjense qué está ocurriendo en este momento con el tema de la gastronomía. ¿Bien? Y hagamos el paralelo con el año pasado. El año pasado directamente, y solo voy a tocar el tema de la gastronomía, podríamos tocar otras actividades, como gimnasios, como la mayoría de los comercios, ¿sí? Como, no sé, pilates, como centros en su momento odontológicos, kinesiólogos. Bien. Pero vayamos a la gastronomía para darles un ejemplo. El año pasado, a través del decreto, directamente se cerró, ¿no es verdad? No se podía abrir. Cerrada. Ahora existe una limitación que es de horario. ¿Bien? Me van a decir las 23 horas, las 20 horas, las 19. El año pasado sí se estaba desnaturalizando el ejercicio de esas personas que no podían ejercer su trabajo o su comercio, porque directamente estaba cerrado. En cambio ahora tenemos una limitación. Ustedes van a decir, bueno, pero había un contexto de pandemia. Después se analiza eso, pero en principio no se podía ejercer. Y nunca hubo un estudio epidemiológico que sostuviera que en el restaurante, ¿sí? En el café abierto, se contagiaba COVID. Nunca existió un informe que precisamente por el desarrollo de la gastronomía, dentro de la gastronomía, se desarrollaba el COVID. Entonces era una reglamentación irrazonable. Directamente la persona no podía abrir su restaurante. En cambio ahora, bien, en algunos casos, o sea, se podría decir, se puede justificar la razonabilidad, porque ya no es que no puede abrir, hay una restricción horaria. Por más que ustedes me digan, bueno, pero cerrar a las 7 es temprano, o cerrar a las 10, o cerrar, ¿comprenden? Pero ya prima facie parece más razonable. Aunque, insisto, todavía no se hizo un estudio epidemiológico concretamente que diga que en los lugares gastronómicos se contagia COVID. Porque eso sería hacer con seriedad. Eso sería, a ver, esta actividad concretamente, con este protocolo, ¿contagia? A la fecha no se hizo. ¿Bien? Entonces, ¿entienden cómo se debe ir analizando cada circunstancia? No es la misma situación de los gastronómicos del año pasado que directamente no podían abrir, a este año que tienen una limitación horaria. Ustedes van a decir, bueno, pero ¿qué parámetro hay? No hay un único parámetro. Ahí es el juez, cuando está sentado con su causa, en el contexto de la realidad, ¿bien? Y con la aplicación de la normativa, es quien sopesa y quien determina.
Bien, no tenemos un único parámetro para decir, no es una tablilla que el juez va a decir, bueno, a ver, 2 más 2, 4, entonces aplico esto. ¿Sí? ¿Se comprende lo que estoy explicando? Profesora, Sí. ¿quiere decir eso que cuando esto finalice en algún momento de la vida, todo esto puede ser revisado y en algún punto alguna vez declarar algo inconstitucional, alguno de los decretos? No hubo planteos prácticamente. No hubo Ah. planteos. El año pasado, entre que los abogados no podían ejercer porque éramos los que más contagiábamos, estaba todo tribunales cerrado, ¿a quién te quejabas? Y se necesita también jueces valientes, que apliquen a conciencia el derecho, que se jueguen, que sean rectores, bien, que sean valientes. Y bueno, el año pasado lo que más se logró acá en Mar del Plata fue que en una audiencia se reunieran representantes de la provincia, de la nación, de la municipalidad, de médicos que provenían de la Universidad Nacional de Mar del Plata, para decir qué hacemos, y de los comerciantes, que se sentaran en una audiencia. Entonces, ¿cómo puede ser? Porque es lo mismo que ahora. Un decreto sale por acá, Kicillof lo avala, el otro. Es como una desorganización. Siéntense y dialoguen. Fíjense lo que pasó con la educación entre el presidente y entre el jefe de la Ciudad de Buenos Aires. Y en el medio de rehenes, ¿quiénes? Los padres. Un presidente que dicta un decreto que sí es inconstitucional, porque claro que está avasallando a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, pero un jefe de gabinete que también va a un tribunal es incompetente, porque lo de la Ciudad de Buenos Aires es incompetente, eso es una cuestión federal. Y obtiene un fallo, bien, entonces después marcha atrás, ahora sí se puede mandar a los chicos al colegio, pero después viene un juez federal. Entonces, perdónenme la expresión, pero es un mamarracho. Jurídicamente es un mamarracho. Constitucionalmente es un mamarracho. Y nosotros, como que estamos en el medio, ¿a qué es lo único que aspiramos? Bueno, muchachos, dejen de hacer campaña, dedíquense cada uno a gobernar como debe y hablen entre ustedes. Esto es como cuando en un matrimonio los hijos están en el medio y el marido y la mujer o el padre y la madre lo único que hacen es gritar. Bueno, arreglen los temas como quieran, pero déjense de gritar porque los hijos están abajo y no tienen posibilidades de defenderse de otra manera. Y acá es lo mismo, a mí no me importa ya qué partido pertenece cada uno. Escúchense. Fíjense cuántas veces en las reuniones que nosotros escuchamos, sí, porque la Reta se reunió con Alberto Fernández y lo primero que hicieron fue pase de factura. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Si uno puede decir, fíjate, este le ganó a aquel otro. Esto no es River y Boca, que ayer jugaba River y ganó. Mire, profe, si le puedo dar un ejemplo chiquito acá de Mar del Plata. Yo trabajo en concursos docentes de la Facultad de Trabajo Social y no puedo ingresar al edificio para trabajar presencial, trabajo home office. Pero el sindicato ADUM sacó un comunicado que se pueden volver a realizar los concursos de manera presencial. Pero mi sindicato no permite el acceso al edificio. Y lo que yo me preguntaba es esto, ¿no? ¿Por qué no hablan entre sindicatos para tener un punto en común y decir, bueno, si se pueden realizar concursos presenciales de docentes, nosotros deberíamos poder ingresar el personal administrativo que trabajamos en el área, pero no se hablan entre ellos, no sé. Es absoluto el problema, incluso que hay en la facultad, en las universidades, en las facultades, porque la mayoría del problema radica en que los empleados de planta que debieran estar yendo, que son los que limpian, no van por un tema sindical, no quieren ir. Y nos tienen de rehenes a todos, ¿bien? Y claro que sí, es falta de diálogo y falta... Sí, lo sé porque pedí ingresar 3 veces a través de notas al sindicato y no me permiten el ingreso. Y decime vos, en un concurso mantenemos 20 metros de distancia si quieren, ¿cuál es el problema? Si con un micrófono lo escucha, o sea, ¿dónde está el contagio? Y a veces no hay voluntad. Lamentablemente es así. Entonces, y otras veces hay mucho miedo. Hay mucho miedo. ¿Sí? Tengo terror, entonces ¿qué hago? Y mejor me quedo encerrado en mi casa, mejor. Entonces, y acá quizá la reflexión es que hace un año que estamos con esto y no hemos sido nada creativos. Esto es como que ustedes todos los días cuando se levantan de su casa se golpearan con la pata de la
cama al pie y después de un año siguen con el pie hinchado y se siguen golpeando el pie. Ustedes que dirían, che, o corre la cama o hace otro camino, ¿no es verdad? No se te ocurrió nada en un año, vos seguís, te quebraste el pie y ya vas con fractura de peroné y vas con todo, y vos seguís golpeando. Un año y estamos en lo mismo. Eso es como que, ¿o no? Imagínense ustedes, y espero que no estén en este caso, un año discutiendo con la misma persona, sean su papá, su mamá, su novia, su marido, su hijo, un año discutiendo con la misma persona y nunca avanzar. ¡Basta! O sea, hagan algo, porque eso... Bueno, esto es lo mismo. Después de un año, estamos con las mismas soluciones. Cerramos todos, ¿no? Y que a veces ya hasta hay manejo de miedo, y hasta ya sabemos para dónde van. Y no es verdad, porque ya estamos cansados, hay fase 2, fase 3, fase... Bueno, basta, ya no me importa la fase donde estamos. Hoy me levanté, estoy acá y quiero salir a trabajar, ¿sí o no? Tanta especulación que nos devora el cerebro. Como ustedes que están, no sé si tengo que ir presencial, no sé si tengo que ir para acá, no sé si tengo que... Bueno, llega un momento que decimos, no, basta, mira, sea como sea, se me aparecerá Pagni en un dron, pero yo voy a tener que rendir como sea. Bien, o me tocará el timbre, iré a mi casa. No, pero es que es así o no, porque usted no puede estar especulando, es presencial, voy, no voy... Te tenés que encerrar a estudiar, y que sea como sea, insisto, a los Harry Potter, con un vociferador que aparezca el docente y que te tome, como fuere, porque llega un momento que uno tiene que tomar recaudos y protegerse, porque ya que estamos en un sistema que los dirigentes no nos protegen, bueno, pues entonces al menos hacemos algo nosotros. Buscar certeza en la incertidumbre. Ese es el desafío de hoy, de todos. Certeza en la incertidumbre. Yo sé lo que hago yo. Y no es individualismo, no, pero yo sé lo que hago yo. ¿Bien? Aunque a mí me digan que ahora me puedo sacar el barbijo porque hay menos contagios, yo me cuido yo. ¿Bien? Bueno, pequeños, la clase que viene terminamos de ver esto del artículo 28 y vemos estado de sitio y poder de policía, que es la última clase, ¿verdad? Antes del examen. Eso le queríamos preguntar, Bien. porque anteayer le preguntamos a Pagni, pero él dijo que pensaba dar hasta el último minuto, así que no sabemos bien. Por dron. Sí. ¿Cuándo sería? A ver, la mía, la próxima clase es 7 de mayo. Sí. ¿Sí? Entonces, conmigo es la última. Ven, estado de sitio, vemos poder de policía, por lo cual la bolilla de derechos políticos entraría para la segunda parte de la materia. No entra para esta primera parte. Bien, no la voy a dar, no la vamos a abordar para esta parte, y sí vengan por favor con todas las consultas que tengan. Es una clase de repaso. Bien, de todos los temas que necesiten saber, sean míos o de otro docente. Y a García Arena le preguntaremos mañana, lo mismo. Diego, ¿qué clase tiene? Mañana sería la última clase, Diego. Porque la próxima clase es el 13 y el 14 es el examen. No, la próxima clase de Diego es el 8. Una clase más queda. 2 clases tienen con García Arena. Por eso, la pregunta era si seguían hasta el último día o no. La semana que viene sí hay clases, sí, por supuesto. Y Oscar dará, cuando les dice hasta el último minuto, es hasta el martes, que es el otro día que tienen con Pagni. Claro, no, pero él decía que en esa última semana que va a dar también. Perdóname, sí, tenés razón. A mí me queda la clase del 13. Bueno, sí. ¿Ustedes quieren clase de repaso el 13 también? Claro, a mí también me quedan 2 clases. Yo no tengo inconveniente. 2 clases quedan. Perfecto. No, el tema es, más que nada, entonces, saber si se van a agregar temas. Y los que demos la semana que viene, sí. Sí. Los que demos la semana que viene, sí. Y Oscar Pagni, que dijo hasta último minuto. Sí. Bien. ¿Qué temas? Bueno, la clase que viene vemos, pero ya saben, aproximadamente hasta ¿vieron federalismo? Hasta la unidad 6 entran todas. Y federalismo. ¿Están viendo federalismo? Sí, lo vimos. No saben. Bueno. Intervención federal, todo eso es la bolilla 8. Y ya más unidades no, porque ya a partir de los poderes no entran. Bueno, profe, gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Y acuérdense del trabajo, para que me lo envíen a mi casilla de mail. Bien, que ya algunos lo han enviado. Bueno, que tengan un buen día, chicos. Cualquier cosa nos comunicamos por el grupo. Gracias, que sigan bien. Hasta luego.